Bueno, pues sí, son ya 25 años de que emergió el campo de estudios de las políticas públicas en México, con la primera publicación de Luis F. Aguilar en 1990, el primer artículo en una revista en el cual se habla del enfoque de políticas públicas de manera específica, enfoques como el de Pressman y Wildawski, como el de Lowick, diversos autores que antes eran estudiados en otros países y que ahora a partir de 1990, o más bien desde 1990 para acá, han venido utilizándose para entender mejor a las políticas públicas en México. 25 años en los cuales pues el campo de las políticas públicas es un campo ya en buena medida consolidado, en un campo visible al menos, porque hay docenas de publicaciones sobre políticas públicas, porque hay pues ya el uso del término políticas públicas en la televisión, en los periódicos, en la academia, y por lo tanto pues estamos contentos de que se haya llegado ya a este nivel de estudio de las políticas públicas en México, en distintos ámbitos, en el ámbito federal, en el ámbito subnacional, gubernamental subnacional, es decir, en los estados, en el ámbito de los partidos políticos, en el ámbito de la prensa. Vamos a analizar cómo y en qué medida se hace el análisis de políticas públicas en México en todos estos ámbitos. Entonces, por primera vez se va a presentar un diagnóstico sobre cuál es el estado del análisis de las políticas públicas, del análisis profesional, en qué medida, por ejemplo, en el gobierno federal se hace un análisis profesional de las políticas públicas, en qué medida ese análisis se hace también en los estados, en qué medida se hace en los partidos políticos, en las organizaciones de la sociedad civil, en los medios masivos de comunicación, y por lo tanto es muy importante pues porque va a dar pues una idea de cuál es el estado actual del análisis de las políticas públicas en México.